en el estudio anterior habíamos visto el Antiguo Testamento, cómo se había llegado a copilar lo que era el Antiguo Testamento. Y lo que queremos desvirtuar con estos estudios es que si fue o no la iglesia tradicional la que en verdad ordenó la Biblia. Ese es el principal objetivo. Fíjese que la conclusión de estos estudios dice que el conocimiento no es para convencer a nadie, sino que para que no lo convenzan a usted. Ese es el objetivo de tener conocimiento de dónde provienen las escrituras. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar del Nuevo Testamento, que tuvo una forma de canonizarse muy diferente a la del Antiguo Testamento. Fíjese que el ministerio de la iglesia inicia en el año 30-35 después de Cristo, porque no se ponen de acuerdo el año 0 o el año 4 antes de Cristo. Por eso ponemos esa fecha así tentativamente. Pero a partir del año 30 en adelante, si tomamos de fecha, ahí empieza el ministerio de la iglesia. Hermanos, para que la iglesia comenzara a evangelizar, utilizó las escrituras antiguas. ¿Por qué le digo esto? Porque las escrituras del Nuevo Testamento aún no habían sido escritas. Por lo cual los primeros pasos de la iglesia, las escrituras que utilizó en sus primeros días la iglesia primitiva, fueron las antiguas escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Hermanos, ellos mostraban en sus predicaciones, que el Jesús que había sido crucificado era el que anunciaban las escrituras, que había vivido y que había estado desarrollando un ministerio conforme a los profetas lo habían anunciado, que su muerte fue de acuerdo a la palabra y que en su vida completa, desde que nace hasta que muere, se cumple lo que estaba escrito en las escrituras. Ellos eso utilizaron. Ellos no utilizaron, los primeros cristianos no utilizaron ninguna sola carta, libro del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no estaban. Le estoy diciendo que la iglesia comenzó en el año 35 aproximadamente después de Cristo. Ahora, ¿cuándo comienzan a escribirse los libros del Nuevo Testamento? Pues hermanos, de acuerdo a la historia, esto no lo va a encontrar en la Biblia y quizás esta noche no vamos a ver muchos versículos bíblicos, porque esta información no está en la Biblia, sí se encuentra en los anales de la historia, que cualquier persona hoy en este tiempo, cualquier persona puede buscar y desengañarse. La información en esos tiempos, hermano, está al alcance de todos. Quizás hasta de los niños, porque hoy no vamos a decir que los niños no saben usar los celulares. Usted le da un celular a un muchachito de unos 4 años y si usted no sabe cómo usarlo, quizás pregúntele que sabe más él que nosotros. Entonces la información está al alcance de todos. El problema con nosotros es que no nos gusta verificar lo que oímos, lo que nos dicen, lo que escuchamos. Nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos verificar todo lo que se nos dice. No solo escuchar, es que fulano lo dijo, es que mengano lo dijo. No, hermano, el saco no tiene que hacer credibilidad para ustedes. Usted esté seguro de lo que cree, en primer lugar, porque lo dice la palabra. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo se lo confirma a usted, que lo que está leyendo es verdad. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque muchas veces decimos, no, es que fulano dijo, es que mengano. No se trata de que fulano es mengano. A no ser que ese sustantivo sea Cristo Jesús, entonces sí. Que en vez de decir mengano, fulano, no, lo dijo Cristo, entonces es verdad. Entonces es palabra fiel. Pero mientras los haya dicho otra persona, no nos podemos dejar ir nosotros. No, es que así es. Tenemos que verificar, tenemos que escudriñar. Fíjese que, por ejemplo, en el martirio de Esteban no menciona ningún libro del Nuevo Testamento. Esteban, la apología que él hace de su fe es completamente desde el llamado de Abraham hasta esos días. En otras palabras, les habla a los eruditos de la ley de aquel entonces, les habla desde el Génesis hasta Zacarías.
porque todo lo que él habló fue todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Hermanos, los libros del Nuevo Testamento y cartas se comenzaron a escribir a partir del año 50, entre el año 50 y el año 90. A partir de ahí, Dios inspiró a personas, a siervos, que escribieran las cosas que habían visto, para que sirviera para, como dice la Escritura, para consolación a las futuras generaciones, y nosotros somos parte de esas futuras generaciones. Fíjese que la iglesia iba creciendo en número, y conforme la iglesia iba creciendo, iban apareciendo los diferentes problemas. Nuestro pastor Manuel en el sermón pasado dijo de algunos de los problemitas que tenían cada una de las iglesias buscando la iglesia perfecta. Cada una de las iglesias, diferentes sectores del mundo, empezaron a aparecer comunidades de cristianos. Y estas comunidades de cristianos crecieron y empezaron a tener muchas diferencias, muchos problemas. Y es ahí precisamente a donde aquel apóstol que usted conoce, porque escribió muchas cartas, el apóstol Pablo empieza a tratar de, a través de cartas, enviar cómo solucionar los problemas que se estaban dando en las diferentes iglesias. Por eso le digo, se escribieron después del año 50, entre el año 50 y el año 90. Cuando ya las iglesias habían empezado a crecer, las comunidades de cristianos eran bastante grandes en diferentes partes y empezaron a tener ciertos problemas. Y cuando usted lee, por ejemplo, Corintios, usted va a ver que en la iglesia que estaba establecida en Corintios, habían ciertas dificultades y ciertos problemas. Pablo les escribe para indicarles cómo poner fin a ese tipo de problemas. Lo mismo sucede con cada una de las cartas. Allá en Galacia había otra iglesia que tenía otro tipo de problema. Pablo les escribe cartas a ellos. Después aparecen los filipenses, los de tesalonicenses, los de colosenses con diferentes problemas, y Pablo les estaba escribiendo a cada uno. Yo quiero que note esto. La iglesia ya había crecido, amén. Estaba diseminada en parte de Asia, en parte de Europa, y hasta en Alejandría había iglesias de Cristo. En todas esas habían problemas. No había papa que pusiera orden, ¿o sí? No había papa. ¿Quién era el que trataba de poner orden a todas esas iglesias? Terrenalmente, era Pablo el que andaba enviando misivas, cartas a un lado, al otro, hagan esto, hagan lo otro, pongan quieto aquí, hagan esto aquí, hagan esto. Era él el que estaba cuidando la iglesia. O sea, digo terrenalmente, porque realmente quien cuidaba la iglesia era Dios, pero estaba ocupando al apóstol Pablo para solucionar todos esos tipos de problemas que se estaban dando en toda la iglesia. Ahí no había papa. Por aquellos que dicen de que la iglesia católica no tiene nada que ver, en los primeros 3 siglos de la iglesia, de nuestra era, la iglesia católica no tiene absolutamente nada que ver. ¿Ya? Estamos viendo, no hay ni una sola carta escrita por ningún fulano más que por el apóstol Pablo. Como las cartas, se le conocen como las cartas paulinas, a cada una de las iglesias. En cada una de ellas problemas diferentes. Había una iglesia, el pastor lo mencionó, el problema era muy grave, tanto así de que había un fulano en la iglesia que tenía la mujer de su padre y estaba siendo tolerado en la iglesia. Pablo escribe y les dice cómo solucionar ese problema y cómo cortarlo de raíz. Los gálatas habían creído en Cristo Jesús, pero las falsas doctrinas judaizantes se habían metido en la iglesia y les estaban tratando de imponer la ley nuevamente. Pues Pablo les dice, me sorprende que tan rápido hayan cambiado de su forma de pensar. Le estoy diciendo esto, cosas que ustedes ya conocen, solo para que vean quién era el que estaba ejerciendo el cuidado de la iglesia. No era ningún sacerdote X, no era ningún papa, era el apóstol Pablo que estaba cuidando de la grey de Dios. Amén. Luego, no solo Pablo escribió a las iglesias, también escribió las famosas cartas pastorales. Cartas que contienen consejos personales, ya no a la congregación, sino personales. Por ejemplo, acá está nuestro pastor Manuel González y está tratando de ver cómo lleva las cosas adelante
la Biblia dice de que el apóstol Pablo le escribía personalmente. Ejemplo, a Timoteo, a Tito, a Filemón. Le escribe personalmente a ellos y les dice cómo tratar. A uno le dice, por eso te dejé en tal lugar para que pongas orden. Anímate. Estudia la palabra, predica a tiempo, fuera de tiempo. Esas eran palabras que el apóstol Pablo se las escribía personalmente a los pastores o obispos que estaban en las determinadas iglesias. Ahí se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo cartas que en un futuro fueron unificadas en un solo compendio de cartas y libros. Aparte del apóstol Pablo, también hubieron otros siervos que escribieron, como el apóstol Pedro. Tenemos cartas de Pedro, primera, segunda de Pedro. Tenemos el apóstol Juan, que también escribió cartas. Pero antes de eso quiero que entendamos algo. Antes de pasarnos a las cartas, hay 4 evangelios. Fíjese que a diferencia del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento estaba dedicado a Israel. Los evangelios, si usted ya sabe, son 4, pero cada uno de esos evangelios tenía un destinatario diferente. Dios era tan cuidadoso de la nueva grey que inspiraba a que estas personas escribieran de una forma diferente para cada comunidad de cristianos. Y así tenemos Mateo. Mateo le escribe específicamente al pueblo judío. Y empieza el libro de Mateo con la genealogía de Cristo. Hace ver a través de la presentación del evangelio de Mateo que Cristo llenaba los requisitos del linaje real, porque muestra cómo es que él era descendiente de la raíz de David. Porque para los judíos, según ellos, si no venía del linaje de David, entonces no era el Mesías. Pero Mateo les escribe en el evangelio de Mateo y les muestra la genealogía de Cristo para que ellos entendieran que sí era el Mesías, porque venía de la genealogía de Cristo. Le escribe directamente a los judíos. Luego aparece Marcos. ¿A quién le escribe Marcos? Marcos no fue escrito para los judíos. Marcos fue escrito para las comunidades cristianas que estaban en Roma. A ellos les escribe. Y el contenido es bien claro para ellos. Luego, después de Marcos, aparece el evangelio de Lucas. ¿A quién le escribe Lucas? ¿Alguien sabe? ¿No? Ojalá no se les olvide. Hay un destinatario claramente. En el evangelio de Lucas hay un destinatario. Se dice después que el evangelio de Lucas es escrito para los griegos porque le escribe a su amigo Teófilo. A él le escribe y le hace conocer todas las cosas que estaban escritas en la palabra, y lo que él mismo había visto con sus propios ojos se lo relata y se lo escribe a su amigo Teófilo. Por lo cual después este evangelio es conocido como el evangelio a los griegos, a los gentiles. Y tenemos un evangelio, bueno, estos 3 evangelios que he mencionado se conocen como los evangelios sinópticos, porque si usted los lee va a ver que hay pasajes bastante similares. Y luego viene el 4 evangelio, que es el evangelio de Juan. Todos estos hermanos estaban escribiendo entre los años 50, años 90, o algunos dicen que hasta el año 100. Amén. Ahora bien, el 4 evangelio está dedicado para la iglesia, para todo creyente, a excepción que los otros 3 tenían un destinatario personal. El 4 evangelio, el evangelio de Juan, estaba dedicado para toda la iglesia, para los que creían en ese momento y los que habíamos de creer. Escrito precisamente por el apóstol Juan. Amén. Juan le dicen Juan el teólogo, porque en la Biblia aparecen 2 Juan: Juan el Bautista y Juan el teólogo. Juan el Bautista es el que bautizó a nuestro Señor Jesús, pero acordémonos que Juan el Bautista murió decapitado a manos ¿de quién, pastor? Se me ha olvidado. De Herodes, ¿verdad? De Herodes, a solicitud de la mujer, ¿verdad? Y luego aparece Juan el teólogo, que es el que estaba preso en la isla de Pasmo, y ahí recibió el último libro que compone el Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Entonces no se confunda con los 2 Juanes que menciona la Biblia. Hermano, el libro de los Hechos
El libro de los Hechos es la narrativa de los primeros pasos de la iglesia respaldada por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos abraza dos cosas: la parte final del ministerio de Cristo en sus primeros capítulos y los primeros pasos de la iglesia revestida por el poder del Espíritu de Dios. Algunos dicen no, que deben de ser llamados los hechos del Espíritu, porque los apóstoles sin el Espíritu no hacían nada. Eso es verdad, pero sin embargo la Biblia se llama, el libro se llama los Hechos de los Apóstoles. Y podemos entrar en cierta discusión, pero yo les recuerdo hace no mucho les prediqué un sermón. ¿Quién abrió el mar rojo? Les pregunté, ¿Dios o Moisés? Unos dijeron Dios. Yo les digo, no, no lo abrió Dios, lo abrió Moisés, con el poder que Dios le dio. Amén. ¿Quién cerró el mar rojo? Dios. No, no lo cerró Dios, lo cerró Moisés, con el poder que Dios le dio. Eso es lo que debemos de entender nosotros, que nosotros podemos llegar a recibir poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Eso debemos de entender. ¿Por qué clamas a mí?, le dijo el Señor a Moisés. Extiende tu mano y cierra el mar. O en la primera, extiende tu mano y parte el mar. O sea, Dios le había dado poder a Moisés para que partiera el mar rojo. Amén. Eso es lo que yo quisiera que entendiéramos como cristianos. Dios puede depositar en usted poder para hacer cosas sobrenaturales. Amén. Ya lo hizo más de una vez. Sansón no hacía las cosas por él mismo. Poder venía sobre él para hacer y deshacer conforme a la fuerza que Dios le permitía. Los apóstoles, volviendo al libro de los Hechos, hacían milagros. No era poder de ellos, era poder que Dios había derramado en ellos. Amén. Amén o no amén. El libro de los Hechos narra todo el avivamiento que vivió la iglesia primitiva. Y como les decía, abarca la parte final del ministerio de Cristo y los primeros pasos de la iglesia. Luego después se viene un evento, hermanos, después de que la iglesia estaba en su apogeo en Jerusalén. Se viene un evento terrible, no solo para la iglesia, sino para todo Israel, para todo el pueblo de Israel. En el año 70, debido a las insurrecciones de los rebeldes que habitaban Jerusalén, por liberar Jerusalén de los judíos, de los romanos, a raíz de todas esas revueltas, el imperio romano invade completamente Jerusalén y destruye el templo. Aquel templo que le habían mostrado a nuestro Señor Jesús, que le dijo, Señor, mira esta maravilla de templo. Y él dijo una profecía, de cierto, dijo, no quedará piedra sobre piedra. Esa profecía se estaba cumpliendo en el año 70 después de Cristo. Tito Vespasiano con sus ejércitos invadían Jerusalén y destruían completamente el templo, y la mayoría de israelitas, de judíos, fueron dispersados en todo el mundo, y allí iban muchos cristianos. Lo bueno de estos cristianos que salieron huyendo de Jerusalén, que a donde quiera que ellos llegaban, llevaban la semilla del evangelio. Y esa fue la forma en que el evangelio llegó por todos lados. Por todos lados. Y de ahí aparecieron las comunidades cristianas de las que les estuve hablando, del cual Pablo tuvo diferentes compromisos para cuidar uno y lo otro, dependiendo diferentes necesidades que se daban en las iglesias. Hermanos, fueron los apóstoles los que escribieron cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Fueron los apóstoles los que escribieron, los que escribieron las famosas epístolas universales. Ahí entre las universales tenemos a Pedro, tenemos a Santiago, tenemos Juan, y las cartas de Pedro se conocen como universales. ¿Por qué? Porque son para todos los creyentes, son para todas las iglesias. A diferencia de las otras que tienen destinatario, estas son para toda la iglesia. Tienen consejos para usted, para mí, para todo aquel que cree en Dios y que quiere apegarse a la voluntad de Dios. Fueron ellos los que los escribieron. Pero quiero que veamos algo mucho más adelante.
Los apóstoles, hermanos, usaron las antiguas escrituras porque no había Nuevo Testamento. Ahora, los nuevos cristianos, la generación, oiga bien, la generación que siguió después de los apóstoles, usaron las antiguas escrituras y los escritos de los apóstoles. Estamos viendo cómo fue que fue tomando forma el canon del Nuevo Testamento. Porque la tercera generación de cristianos, podemos decir, la segunda generación de cristianos, ellos utilizaron el Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles para continuar el trabajo de evangelización. Fue así como estos escritos que ellos tenían empezaron a circular dentro de las diferentes comunidades cristianas. Fue su uso el que permitió irlos aceptando y reconociendo que eran libros, que eran cartas inspiradas por Dios, que no simplemente se los inventó fulano o mengano, sino que verdaderamente esos escritos tenían un mensaje de Dios para la iglesia. Fueron ellos los que empezaron a usarla aproximadamente en el siglo II, porque si se escribieron entre el año 50 y 90 del primer siglo, su uso empezó a darse en el año segundo después de Cristo. Todavía no había iglesia católica. Yo quiero que veamos, todavía no existía la iglesia católica como tal. Sin embargo, las comunidades cristianas ya tenían el Antiguo Testamento como escritura inspirada y los escritos de los apóstoles, los que nosotros ya conocemos, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las cartas universales y la revelación de Juan en el libro de los Apocalipsis. Ya circulaba en las iglesias, ya las usaban. ¿Eran los únicos escritos? No, no eran los únicos escritos. Así como en el Antiguo Testamento habían muchos libros que se suponían inspirados por Dios, pero que se determinaron que no lo eran, también en el Nuevo Testamento habían muchas personas que habían escrito diferentes libros. Por ejemplo, si usted, no sé si alguien es curioso, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Nicodemo y el Evangelio de Bartolomé. Están ahí colgados en el internet. Si usted quiere leerlos, léalos. Pero supuestamente eran evangelios, pero tenían errores. Algunos de ellos, de los errores, voy a hablar más que todo del Evangelio de Judas, a donde Judas se presenta no como un traidor, sino como un héroe. Que era necesario, que lo que hizo lo tenía que hacer, por lo cual el hombre no es el traidor que toda la comunidad de cristianos conoce, sino era el héroe que tenía que hacer la labor para que Cristo fuera entregado, crucificado. El Evangelio de Judas, puede buscarlo, puede leerlo y se va a dar cuenta en su contenido que contraviene los escritos, no solo los que estaban circulando nuevos, sino los antiguos escritos, es decir, los libros del Antiguo Testamento. Aparte de eso tenemos las epístolas 1 y 2 de Clemente. ¿Quién fue Clemente? Y usted, uy, ¿Clemente quién es? Bueno, Clemente es uno de los que se conoce como padre de la iglesia. Es un eslabón que después de los apóstoles se quedaron estas personas cuidando ciertas comunidades de cristianos. Este Clemente escribió 2 cartas, 2 epístolas, la primera y la segunda de Clemente, que la iglesia las leyó, pero no les dio credibilidad de ser verdaderamente inspiradas por Dios, por lo cual no formaron parte del nuevo canon bíblico. Luego vienen los hechos de Andrés, los hechos de Pablo y los hechos de Tomás, para que vea que no solo está el libro de los hechos, hay 3 libros más: los hechos de Tomás, los hechos de Andrés y los hechos de Pablo, que también fueron narrados en un libro y fueron presentados como parte de los libros, pero la comunidad cristiana tampoco lo recibió. Y no lo recibió no solo la comunidad cristiana, sino que tardíamente después ni siquiera lo recibió tampoco cuando fue formada la Iglesia Universal, Católica, Apostólica y Romana, ni tampoco la Iglesia Oriental, ni tampoco la Iglesia Etiopía recibió estos libros de los que les estoy hablando. No los tomaron como libros inspirados. Está también entre los libros apócrifos del Nuevo Testamento el Apocalipsis
de Pablo, el Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Tomás, para que vea. No solo en el Antiguo, también en el Nuevo habían libros apócrifos. El libro de la infancia de El Salvador, o sea, en otras palabras, el libro de la infancia de Cristo Jesús, a donde dice de que Cristo hacía, ¿se acuerdan que había un pastor que decía que en el libro de la infancia aparecía de que Jesús hacía palomitas de barro y las soplaba y salían como que era mago? Es apócrifo, no es Biblia, no es de acuerdo a la palabra, pero estaba ese libro. La comunidad tampoco lo recibió como libros inspirados. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto, hermanos? Los libros que conocemos como el canon del Nuevo Testamento fueron libros que la comunidad de aquellos primeros cristianos del segundo siglo utilizaron y recibieron como inspirados por Dios, y vieron que su aplicación dentro de las congregaciones verdaderamente traía crecimiento espiritual y resolvía los problemas que aquejaban a las iglesias. Así llegamos a tener lo que se conoce los 27 libros. Ahora, pasamos. Ya me pusieron la música, mire, pero mañana nadie trabaja, ¿verdad? Roma y la iglesia. Ahí empiezan los problemas. El imperio romano, hermanos, persiguió a la iglesia de una manera frontal y de medida desde los años 70 hasta el año 312. Diferentes emperadores, hasta Constantino, diferentes emperadores persiguieron a la iglesia de una forma mortal para asesinar, torturar y hacer todo tipo de vejámenes a todo aquel que se identificaba con la fe cristiana. Fue exactamente hasta el año 312 después de Cristo que el emperador Constantino, junto con Magencio, acuerdan no perseguir más a la iglesia católica. A la iglesia evangélica. Si ustedes se fijan, les di dos nombres. Y es que la iglesia católica prácticamente el imperio romano prácticamente estaba dividido en dos. El pastor dijo, la parte occidental y la parte oriental, y efectivamente así estaba dividido. Uno estaba en la parte de Constantinopla y la otra parte estaba en Alejandría, si no mal no recuerdo. Pero habían dos emperadores. Estos dos peleaban entre sí con sus ejércitos por tener el control de Roma. Y en una de esas batallas es donde supuestamente Constantino tiene una visión. Por este signo vencerás. Y dice que vio una cruz en el cielo. Y efectivamente él venció. A partir de ahí él adopta la fe cristiana, entre comillas. Se convierte al cristianismo, aunque de acuerdo a la historia fue una conversión falsa, porque él continuó haciendo las tradiciones paganas que antes hacía. Sin embargo, a partir de ahí la iglesia en cierto modo tuvo libertad de culto. La historia le llama tolerancia de culto. A partir de ahí. Pero no era la iglesia del imperio todavía, no había sido aceptada como tal. Fue hasta el año 380 después de Cristo, en el edicto de Tesalónica, a donde la iglesia es ya reconocida por el imperio como la iglesia, como la fe oficial del imperio. Y de ahí para acá, ellos empezaron a manipular todo lo concerniente a la fe cristiana. En el 382 hay un papa que todavía no eran papas, pero ellos sacaron una línea de papas hacia atrás para poder fijar a Pedro como el primer papa, porque el papado se instauró en el año 1038, 39, por ahí así. Ahí se instauró el papado, y de ahí para atrás ellos buscaron ver de qué manera hacían una cadena para llegar hasta Pedro y tratar de sustentar que Pedro era el primer papa, pero antes no se llamaban papa, simplemente era el obispo de Roma. No eran papas. A solicitud de un obispo, vamos a llamarle un obispo de Roma, es que le piden a uno de los que es conocido como padre de la iglesia, llamado Jerónimo, y que la tradición le dice San Jerónimo, para que éste tradujera la Biblia del idioma original griego y hebreo al latín. Ahí es donde podemos decir: la Iglesia Universal Católica Apostólica Romana mete manos en la Biblia hasta en el año 382. Y aparece la versión que todos conocemos como la Vulgata. Tenía ya los escritos de la Septuaginta
ya tenía los escritos de lo que nosotros conocemos como la Biblia de los 70, ya estaba en sus manos, pero rechaza la traducción de los 70. Y ya que Roma en sus conquistas había saqueado todas las riquezas religiosas, tenía en su poder el código sinaítico, el código del Vaticano y el código de Alejandría. Eran escritos originales de la Biblia, copias de la Biblia. Entonces de esas copias que ellos tenían, se las presentan a este fulano para que de ahí traduzca. Entonces ellos alegan que la traducción de la Vulgata es más veraz que la Septuaginta, porque lo tradujo de los códices originales, sin mencionar que cuando la Septuaginta hizo su trabajo 400 años antes, también lo hizo de los códigos originales que tenían en aquel entonces. A través de la historia, hermanos, hay diferentes versiones bíblicas, y qué lamentable para muchos, porque hay NBI y bueno, hay muchas más, que llegan a la conclusión de que entre todas las traducciones que están, la Reina Valera es la que más se pega a la traducción de los 70. Y la traducción de los 70 es una traducción bastante veraz. Palabras cambian, el idioma junto con las personas, junto con los pueblos, también evoluciona. Hay palabras que van quedando en desuso y es necesario adaptarlas a nuestro hablar contemporáneo. Hay mucho más, pero les diré, la Biblia fue traducida al latín, dice, por San Jerónimo en los años 382, entre los años 382 y 400 después de Cristo, por el Papa Damaso, se llamaba este hombre. Y efectivamente, hermanos, la sucesión papal se institucionalizó a partir del año 1059. Oiga, a partir del año 1059, y si tuviéramos mucho más tiempo, les dijera que en el año 1050 se conoce un movimiento dentro de la Iglesia Universal que es conocido como el Gran Cisma, a donde la Iglesia Universal Católica se divide en dos, en la Iglesia de Oriente y en la Iglesia de Occidente. Y la Iglesia de Occidente es la que oficializa el papado. La Iglesia de Oriente se queda siempre resolviendo problemas con los famosos concilios ecuménicos. Hay más información sobre esto, quizás en un posible estudio más adelante vamos a ver los errores de los libros apócrifos, por qué son desaprobados, porque muchas personas dicen, no, a su Biblia le faltan libros, porque le falta tal libro. Usted le puede decir, mire, el libro tal no fue aprobado porque tiene esto, este y este error. Tal vez en un tercer estudio, porque sí, yo sé que los estudios muchas veces se vuelven aburridos, cansados, pero créame, es más fácil preparar un sermón con la inspiración de Dios que un estudio, porque hay que andar buscando fechas de un lado y de otro y verificar que la información que se le presenta sea verdadera. Hermanos, que Dios les bendiga. No es un estudio no es un sermón evangelístico, es de conocimiento, y la conclusión que yo le puse al final dice, el conocimiento no es para convencer, es para evitar que te convenza y renuncies a tu fe. Y para respaldar este criterio, Efesios 4 del 14 al 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y todo es Cristo. Aprendamos, hermanos, a defender nuestra fe, que nadie nos mueva de nuestra forma de pensar. Venimos en palabras de oración. Padre, gracias te damos, oh Dios eterno, porque nos has permitido un momento, mi Dios, tratar de aprender un poquito más acerca de tu palabra. Sabemos, Señor, que la Biblia es el libro con más traducciones a los idiomas de todo el mundo, pero también es objeto de muchos ataques. Ayúdanos, Señor, a poder mantener firme nuestra convicción, nuestra fe. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos permitas que en el próximo culto podamos estar presentes, Señor, para gozarnos glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos.